Buenos días a todas, a todos y a todes. Mi nombre es David Ricardo Martínez Durán. Soy docente de Tecnología Informática en secundaria del Colegio Instituto Técnico Internacional ubicado en la localidad de Fontibón. También soy licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente me encuentro adelantando estudios en el doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Francisco José de Caldas en la línea de investigación relacionada con lenguajes y nuevos alfabetismos. La ponencia que voy a compartir en este espacio académico relacionado con la educación en tecnología y la enseñanza también para esta área en la cual me desempeño profesionalmente, lleva por título Emergencia de subjetividades de estudiantes de secundaria en la implementación de una narrativa transmedia. La ponencia que voy a hacer expone los avances y reflexiones realizadas a la fecha en el proyecto de investigación para la tesis doctoral del énfasis de lenguaje y educación, línea comunicación y educación en la cultura, cuyo asesor es el doctor Juan Carlos Amador Báquiro. Y el asunto de las narrativas transmedia lo considero como una didáctica emergente para la enseñanza de los contenidos en el área de tecnología e informática, puesto que el desarrollo de contenidos digitales que aportan a su construcción, a su ampliación y a su expansión como narrativa que pueden hacer las y los estudiantes pertenecientes a los colegios, en este caso secundaria, que son adolescentes, pues resulta una estrategia que se convierte en una alternativa para la enseñanza de los contenidos. En ese sentido, pues voy a exponer con ustedes la experiencia que he adelantado ya hace 4 años con el semillero de medios radioanduinos, el cual pues empezó como un semillero de tecnología, pero hoy por hoy se ha ido convirtiendo en un semillero de comunicación y educación, trabajando con tecnología y ha transversalizado sus ejercicios con el área de sociales y con el área de humanidades. El Semillero de Medios Radioanduinos es un proyecto escolar que desarrolla sus actividades relacionadas con comunicación y educación a través de varios medios digitales y apuesta por consolidar un ejercicio de narrativa transmedia en el colegio. Actualmente adelantamos estas acciones comunicativas y educativas con estudiantes pertenecientes a los grados entre sexto y décimo en el rango de edad entre los 11 y los 17 años. Estas acciones se adelantan con estudiantes de la jornada mañana y la jornada tarde. Arduinos es una palabra resultado de la sumatoria de dos palabras. El primero corresponde a la palabra Arduino, la placa DIY, en la cual pues, se hacen ejercicios de robótica y de programación y que pues hace parte de los contenidos propios del área de tecnología informática, y también deviene de la palabra Andes, puesto que la narrativa transmedia tiene como narrativa base la historia que creó Lina Vanegas, una estudiante que es egresada del colegio, en cuya historia cuenta el cuento de los anduinos, quien están compuestos por Eduardo el Armadillo y por Cóndora, dos animales presentes en nuestros territorios y que reivindican la cultura de nuestros territorios de Abya Yala. Recordemos que Abya Yala es el nombre indígena que se le ha dado a estos territorios de América Latina. En la historia tuvimos la oportunidad de participar en el campamento STEM Novacam, organizado por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2019, en donde tuvimos la oportunidad de compartir con otros colegios y con otras experiencias, y el reto era hacer un teatrino robótico. Entonces allí emerge el nombre del nuevo semillero de tecnología que es Anduinos. No obstante, para el año 2020, pues debido al confinamiento y a la pandemia del COVID-19, se creó la emisora como un medio de comunicación, como un puente afectivo para poder hablar con las y los estudiantes quienes se encontraban en ese momento en un encierro, y pues nosotros los docentes y las docentes nos encontrábamos en un ejercicio de una educación remota. Entonces surgen los programas de radio, nos llamamos Radio Anduinos, y a partir del año 2022, cuando el retorno a las instituciones educativas se hace de manera gradual y progresiva, entonces ya en presencialidad empezamos a expandir esa producción de contenidos que inicialmente eran únicamente sonoros en la producción de contenidos digitales relacionados con video, con animación, con producción de contenidos y transmisión de eventos dentro del colegio. Entonces es aquí donde empezamos a pensarnos cómo toda esta producción de contenidos digitales empiezan a configurarse como la implementación de una narrativa transmedia. La narrativa transmedia, aunque parece ser un concepto elaborado recientemente,
aunque parece estar abordado en el más reciente documento de orientaciones para la enseñanza de los contenidos en tecnología e informática, pues es un concepto que aparece a principios de este milenio en el año 2006-2003, cuando Henry Jenkins explicaba a partir de las películas que hicieron las hermanas Wachowski con Matrix, que era una narrativa transmediática. La narrativa transmediática, en palabras de este autor, Henry Jenkins, es una historia que se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad, en la forma ideal de una narrativa transmediática. Cada media hace lo que se le da mejor, de suerte que una historia puede presentarse en una película, difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics. Su mundo puede explorarse en videojuegos o experimentarse en un parque de atracciones. Es aquí donde queremos hacer una diferenciación entre los diferentes contenidos que trabajan con los contenidos digitales y con los contenidos mediáticos. Muchas veces oímos que aparece el concepto de transmedia en lugares donde se trabaja con varios medios digitales, pero la verdad es que, de acuerdo con lo que menciona Jenkins, es la capacidad que tienen de aportar los y las fans de un contenido. Entonces, en este caso, si las hermanas Wachowski fueron quienes dirigieron la película de Matrix, apareció un fan que hizo Animatrix, que es una versión animada de Matrix. También existen cómics, existen otros productos que son elaborados con los medios digitales, y todo esto a partir de lo que el mismo Jenkins menciona como la cultura híbrida o la cultura digital, la cultura de las convergencias, en donde las personas pasan de ser simples consumidores de información a ser creadores de la información. Entonces acá resulta conveniente hacer la desambiguación del término. De acuerdo con Alzate y otros autores, en el 2023 se hace una distinción entre los términos multimedia, crossmedia y transmedia. El primero, al uso de múltiples recursos y lenguajes digitales en diversos textos. El segundo se vale de los múltiples recursos y lenguajes digitales para contar la misma historia. Y con el tercero se puede determinar que la gran diferencia que hace la narrativa transmedia con respecto a las dos anteriores es que la expansión y sistemas de significación de las y los usuarios, cuando tienen la capacidad no solo de aportar, sino de modificar, recuperar, imaginar y en general ficcionalizar desde un relato original. Ese relato original Scolari lo menciona como el canon. Y cuando las personas, los consumidores y los usuarios se animan a hacer una intervención como las que mencionaba antes, se llama el fandom. Es una palabra resultado del dominio de los fanáticos. En ese sentido, pues la narrativa transmediática se convierte en una estrategia didáctica útil para la enseñanza de contenidos de informática y tecnología en secundaria, puesto que nuestros y nuestras estudiantes están haciendo una lectura transmedia, de acuerdo con Alvarelo, en la que están consumiendo todos esos contenidos digitales por medio de sus dispositivos celulares y sus dispositivos móviles, y pues también están produciendo allí contenidos como memes, audios, videos, y lo están alojando pues todo en las redes sociales. En ese sentido resulta conveniente consolidar todo este marco de información dentro de un ejercicio de narrativa transmediática. Allí es donde invitamos con el semillero de medios radioanduinos a que nuestras y nuestros estudiantes potencien esas habilidades de producción de contenidos digitales, aportando a la narrativa original que ya mencionábamos antes, que es la de los anduinos, en donde aparece Cóndora y Eduardo, y también aparecen otros personajes que pertenecen a los Andes, y promovemos allí la apropiación de la historia de la localidad de Fontibón, pero también un pensamiento crítico. Entonces es una estrategia didáctica que también tiene su trascendencia en una estrategia didáctica crítica. Es una estrategia didáctica crítica porque allí se abordan los elementos y las configuraciones subjetivas y el encuentro de sentido y significado que tienen nuestras y nuestros estudiantes cuando producen estos contenidos digitales. En ese sentido, y de acuerdo con Scolari 2013, él piensa que la narrativa transmedia es una práctica de producción de sentido e interpretativa basada en historias que se expresan a través de la combinación de lenguajes, medios y plataformas. Entonces, allí aparece el término o la noción de homofabulators. Los homofabulators somos personas que somos capaces de contar historias y las contamos a partir de la información que encontramos en las redes sociales.
haciéndonos partícipes de un canon y convirtiéndolo en un ejercicio de fandom. Entonces, en este momento nosotros nos encontramos en un escenario digital en donde pues estamos aportando, tal vez de manera voluntaria, tal vez de manera involuntaria, a un canon en donde pues hacemos de esto todo un fandom y aportando a la cultura de las convergencias que mencionaba Jenkins, como la posibilidad de compartir esos sentimientos, esa comunicación, esas ideas y esos pensamientos a través de la elaboración de los contenidos digitales. Y en este caso, pues digamos para el área de tecnología informática con los contenidos realizados en animación, en ilustración digital, también en la producción de contenidos sonoros y por supuesto en la producción de contenidos escritos y de lenguajes diferentes que se abordan no solo desde el área de tecnología informática, sino desde las distintas áreas que se están presentes en el colegio de acuerdo con el Ministerio de Educación, las áreas fundamentales y obligatorias. Complemento de pedagógico que se hace a las narrativas transmedia para que queden narrativas transmedia pedagógicas o NTP es un ejercicio que se viene adelantando desde el sur global del continente, desde países como Argentina y Brasil, y en este caso Alonso y Murgia, Alvarelo y Mijar, Nieto, son quienes abordan esta noción de narrativa transmedia pedagógica con estudiantes de secundaria y también de universidad, y lo hacen desde el área de ciencias sociales y filosofía, en el colegio, en donde se promueve la participación, la alfabetización, la interacción y la diversidad en sus ejercicios. Si bien no generan los impactos económicos que puede generar Matrix o otros contenidos como los de el multiverso de Marvel o todos los contenidos de DC Comics o todo lo que se viene estableciendo en las nuevas plataformas donde vemos series y películas, la riqueza está en la emergencia de esas subjetividades que están haciendo nuestras y nuestros estudiantes cuando elaboran contenidos hechos por ellos y ellas mismas, basadas en el sentido que encuentran de la experiencia de encontrar esa información en Internet. Entonces, cuando se encuentra esta experiencia y esta genera un sentido y un significado, allí es donde emergen esas subjetividades. Allí es donde generamos esas identificaciones y esas apropiaciones para nuestros y nuestras estudiantes y pues se convierte en una estrategia didáctica crítica y pues una recomendación para empezar a implementar en los diferentes colegios, haciendo una complementación a lo que se menciona en este último documento del año 2022, en donde aparece apenas sucinto el tema de las narrativas transmedia, de la lectura transmedia, de la producción transmedia y de la programación para la elaboración de contenidos. En ese sentido, emerge la alfabetización transmedia. Alvarelo dice que la escritura transmedia es producto de una lectura que ya viene hipertextualizada desde tiempos en que emerge la lectura y allí es donde encontramos la posibilidad de una persona que al mismo tiempo que está mirando televisión también está consultando los contenidos de la televisión en Google y pues allí pues se hace un doble ejercicio, el de lectura y el de escritura. Pero por ejemplo para crear un videojuego perteneciente a una narrativa transmedia se necesita otro lenguaje que es el lenguaje de programación. En ese sentido, se compone la alfabetización transmedia de las tres acciones, de escritura como producción, de lectura como adquisición de la información y de los datos que están en la red global y, por supuesto, de programación para la elaboración de contenidos tales como videojuegos, aplicaciones o demás contenidos que aparecen en las páginas. Como conclusiones, podríamos decir entonces que en el proyecto de Semillero de Medios Radioandinos y su trayectoria se han incorporado progresivamente ejercicios de narrativa, periodismo y documental transmedia pedagógicos por medio de las diferentes producciones digitales que hacen las y los estudiantes que lo conforman, pero además de eso hacemos la invitación a otros integrantes de la comunidad, como estudiantes que no pertenecen al semillero, pero también a padres y madres de familia, otros docentes, emprendimiento y comercios cercanos al colegio, lo cual se puede considerar como la conformación de una comunidad de fans a la que se denominó en los últimos días en redes sociales como una tendencia que hemos llamado Fanduinos. Sí promueve la consolidación de un alfabetismo transmedia para la educación, puesto que de acuerdo con Scolari 2018 es un conjunto de habilidades en que las y los estudiantes y la comunidad de fanduinos tienen para producir contenidos digitales, representando en ellos apropiaciones y empoderamientos y posiciones ético-políticas frente a las contingencias de sus propios contextos, partiendo a partir de ejercicios comunicativos que se presentan de manera informal, pero que de todas maneras se consideran como formas de conocimiento y aprendizaje. A continuación voy a dejar con ustedes las referencias que utilicé para la construcción de esta ponencia y también me gustaría dejar una reflexión y una pregunta
para quienes asisten a este evento académico.